economista Carlos Rivera. El economista Rivera es director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Es también columnista de la revista electrónica Plan B. Economista Rivera, muy buenos días. Quisiéramos conocer, ante todo, su punto de vista sobre el anuncio hecho por el presidente de la República de la conformación de un consejo asesor que estaría ayudando al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Mencionó 3 nombres, uno de ellos se excusó, pero estarían Fausto Ortiz y Augusto de la Torre asesorando. Este anuncio tuvo críticas muy fuertes el día de ayer por parte de otro economista ecuatoriano, Marco Flores, quien señaló que con esto prácticamente se estaba defenestrando a Richard Martínez, o que él, por decencia, debería haber renunciado, debería haber dado un paso al costado. Y ha señalado también el economista Flores que siempre hay economistas tras bastidores asesorando y en realidad manejando el tema de la economía. Entre ellos mencionó a un economista con larga trayectoria en el país, Abelardo Pachano, que dijo que ha venido desde el inicio del gobierno de Moreno influyendo muy fuertemente en la toma de decisiones económicas. Quisiéramos que se refiera a este consejo asesor. ¿Para qué nombraría el presidente de la República? ¿Qué atribuciones tendría? Se ha dicho ya por parte del presidente de que no tendrá una decisión vinculante en ningún tema, que será exclusivamente eso, un consejo. Te escuchamos. Gustavo, Rosana, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, efectivamente este anuncio calza dentro de lo que yo le denomino una junta de médicos. Creo que hasta los primeros días de abril el agroeconómico en el Ecuador y el mundo era grande. Ya las previsiones de caída del producto anticipaban a nivel mundial de una reducción del PIB del 3%. Hoy esas previsiones han aumentado al 5 y 6% inclusive. Esto hace que el Ecuador, que asumíamos una caída en torno al 5%, hoy tengamos que ajustarle al alza esas previsiones. Hoy el Banco Central proyecta una caída del producto no menos del 8%, y eso va a tener serias implicancias en el empleo, en la pobreza. Y en esa situación tan dramática de caída de ingresos públicos, de falta de ahorro público, de no tener una buena capacidad de acceso a los mercados financieros, evidentemente el país necesita una junta de médicos. Esto no es una novedad en el Ecuador, hay que reconocerlo. Todos los países del mundo normalmente tienen un consejo consultivo, inclusive los Estados Unidos, donde la academia probablemente mueve la frontera del conocimiento y donde el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal son de los economistas con la mayor formación académica y el mayor prestigio. Inclusive en Estados Unidos, el presidente Donald Trump normalmente forma un grupo de asesores, que son gente que se sale del día a día, se sale de la administración pública, de los intereses que eventualmente se tenga a nivel administrativo, burocrático y político, y se deja asesorar de gente que normalmente venga con una visión desde el sector privado. En esa línea, el presidente Moreno, entendería yo, asumió la necesidad de tener una voz de consultores prestantes. Los nombres que usted lo ha dicho son figuras muy reconocidas en el medio, gente que sabe muchísimo de economía, Fausto Ortiz, Abelardo Pachano, Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes se excusó, como bien usted lo acotó. Son gente que sabe muchísimo de economía. Y sin lugar a duda, en una situación de naufragio, en donde todos los ecuatorianos estamos literalmente luchando para ver en qué bote salvavidas nos subimos, ¿no? No está mal, yo creo que es una buena noticia para el país que economistas prestantes presten su contingente en esta situación delicada que estamos viviendo. ¿Cómo mira usted la situación del país? Se ha referido ya a las previsiones del Banco Central, que hablan de un decrecimiento de prácticamente un 10% en la economía ecuatoriana en este año, yéndose muy por encima de las previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre Ecuador.
Sí, efectivamente. Creo que el paciente entre los primeros días de abril y ya estos primeros días de junio se ha deteriorado y nosotros necesitamos una receta mucho más fuerte. Asimismo, si ubicamos las fases de pandemia en la que estamos viviendo, ¿sí? El Ecuador no lo está haciendo bien. Hoy los economistas reconocemos que hay tres fases del COVID-19. Una fase de contención, una fase de reactivación y una fase de oportunidad. En esta primera fase de contención, el objetivo es la salud física y económica. Hay que salvar vidas, hay que salvar empleo, hay que evitar la quiebra de las empresas y nosotros no tenemos muchos recursos para ello. No tenemos capacidad hospitalaria. Una segunda oleada sería fatal. Creo que por esa desesperación por el lado económico y que es justa y debidamente razonada, creo que las autoridades están levantando esa fase de cuarentena y pasamos a una de aislamiento. Pero, por ejemplo, yo no veo lo que fue exitoso en Corea del Sur, es esta suerte de test masivos, ¿no? En donde las empresas grandes, instituciones públicas, los barrios, se generen realmente pruebas de test masivos para ir evitando la propagación de la enfermedad. Eso no vemos. Entonces, el riesgo de que el COVID-19 en esta fase nos gane por nocaut es alto. Y en consecuencia, el Ecuador está con altos riesgos de perder esta primera batalla. Creo que también el Ecuador tiene que guardar municiones para después. Yo creo que la peor inclinación política que podemos tener hoy es a gastarnos todo de inmediato, más aún si tenemos pocos recursos. Recuerde usted que el secreto del éxito de los países es de largo plazo, no solamente es del corto plazo. Y no quiero caer con el tema de que en el largo plazo todos estemos muertos al mejor estilo keynesiano, sino hay que básicamente guardar municiones, ¿no? Y en consecuencia hay que ir pensando en la segunda fase de reactivación sobre las cuales el gobierno nos presentó una ley humanitaria, una ley de reordenamiento de finanzas públicas y un paquete de medidas que entiendo también es el objetivo de la entrevista ir analizando, porque hay cosas positivas y negativas sobre ello. Hay una tercera fase, Gustavo, de oportunidad. Algunos países y algunas empresas, como es la magia de las telecomunicaciones y de este tipo de intercomunicaciones, ya están desarrollándose. Los países hoy están apostando a las ventas por Internet, aprovechando justamente esta nueva realidad después del pandemia. Y esa cosa que era la cuarta revolución industrial y que nos ha acercado drásticamente con la pandemia. Pero bueno, el Ecuador está muy lejos de pensar en esta fase de oportunidad. Estamos recién en la fase de contención y ahí estamos perdiendo por puntos en esta pelea y la de reactivación que ya nos viene enseguida, porque creo que pasada la tormenta, que será 1 o 2 meses más probablemente, hay que echar a navegar el barco y allí juega la iniciativa privada, ahí juega los estímulos que yo pueda generar a que se reactive la actividad económica. Frente a un punto de partida que es dramático, usted lo acota, precisamente la caída del producto en el Ecuador probablemente va a estar cerca de los 2 puntos, como usted bien lo acota. Eso significará que más o menos tendremos 5 millones de personas viviendo bajo la pobreza, es decir, ganando menos de $84 al mes. Vamos a tener un dramático aumento de la tasa de desempleo. A diciembre del 2019 esta cerró en 4.95%, claro, disfrazado por el empleo inadecuado y el subempleo, pero estos primeros meses que han sido fatales para la economía ecuatoriana, sin lugar a duda le va a pasar factura a una creciente informalidad, a un creciente desempleo y subempleo. Economista y el gobierno nacional Rivera, tiene que responder a estas necesidades. Parte de lo que nos dijo Marco Flores el día de ayer fue una crítica, se refirió incluso nombrándolo a Augusto de la Torre,
insinuando falta de humanidad por parte de él, de sensibilidad social. Dijo que él había sugerido las contribuciones económicas de todos los ecuatorianos y la reducción de los sueldos. Esto ya en la parte de fondo es una sugerencia de Marco Flores en el sentido de que posiblemente de este cuerpo consultivo vendrán más medidas de corte neoliberal con carga para el pueblo. ¿Cuál es su opinión? Mire, Gustavo, precisamente, y valga un poco la publicidad. El día de ayer la Escuela de Economía realizó un conversatorio sobre los retos del COVID-19. Yo participé como ponente y precisamente hablé del tema que usted me está invitando a hablar. ¿Qué significa esto? Mire, el Ecuador enfrenta una gran disyuntiva de política en este momento. La idea es cómo reactivo la actividad económica. ¿Cómo hago que el producto salga después de la caída del 10% anticipada a presentar crecimientos positivos? La economía nos enseña que nosotros podemos mover la demanda o la oferta. No hay otra forma de hacerlo. Y hay tres propuestas que se escuchan en estos días. Hay un grupo de economistas, efectivamente, como usted lo menciona, comandados por Augusto de la Torre, que ellos piensan en un ajuste fiscal, pero aquí valga la pena la aclaración, Gustavo, y hay que salirse un poco del ámbito político, de ese ámbito que no le ayuda o le ayuda muy poco al país. Y creo que los análisis deben ser con rigurosidad y con formalidad. Mire, cuando un economista le propone al país un ajuste fiscal, mire, no es que es un economista malvado, o sea, no es que es un economista malévolo pagado por el Fondo Monetario Internacional o por alguna instancia en donde le queramos hacer daño al país. Yo no creo que ningún economista sensato quiera cargarle un saco de cemento a un náufrago, porque eso le va a hundir peor. Lo que los economistas que proponen un ajuste fiscal, una reducción de sueldos y salarios, lo que están pensando es lo que el economista Alesina de Harvard, recientemente fallecido lamentablemente, nos hablaba de la contracción fiscal expansiva. ¿Qué significa esto? Que en un primer momento hay una contracción fiscal, inclusive una caída de la demanda agregada, pero esto va a provocar una suerte de reducción del riesgo país y de las tasas de interés a efecto de estimular la actividad económica. Esto lo hicieron los países bálticos en el 2008. Piense usted, Gustavo, que esos países tuvieron una caída en el 2009 de caídas del producto del 14, del 17, del 20%, después del reventón de la burbuja inmobiliaria. ¿Y cuál fue el recetario en esos países? Reducción de ajuste de precios y salarios, permanentes, no solo transitorios. Reducción del gasto público del orden del 6 al 11%. Si nos vamos a Portugal, para que usted tenga una referencia, Gustavo, allí se redujo los sueldos en torno al 20-25%, igual que en Irlanda. Es decir, lo que no hay que olvidarse es que el Ecuador vivía una burbuja de prosperidad que comenzaba a desinflarse poco a poco desde el 2015, después de la caída del precio del petróleo. Nos viene el COVID-19 y este es un agujón que revienta de una sola toda esa burbuja de prosperidad. En esas medidas, este grupo de economistas está pensando en este tipo de salida, que probablemente sean dolorosas, pero que en el caso de los países bálticos resultó exitosa. Marco Flores, el economista que usted le menciona y que justamente le tuvimos hace unas semanas también en uno de los conversandos en la carrera de economía, él piensa una expansión fiscal de telenovela, que le digo yo. ¿Por qué? Porque prácticamente nos olvidamos de todos los antecedentes malos fiscales. Literalmente le damos espacio para que el alcohólico fiscal, el drogadicto fiscal, siga gastando un poco más. No se preocupe del desequilibrio fiscal y esto provoque una suerte de reactivación económica que a la par de ese aumento del gasto público eventualmente genere entrada de divisas
por el lado de inversión extranjera directa, nuevo endeudamiento y podamos salir. Es decir, al mejor estilo de esa vieja frase de que en momentos de crisis todos somos keynesianos. Pero esa es una expansión fiscal de telenovela, Gustavo. Esa misma expansión fiscal puede ser de terror, porque si los desequilibrios fiscales aumentan y no alimentamos expectativas adecuadas, ese riesgo país que ha bajado en estos últimos días por los efectos probablemente de la renegociación de la deuda, pueden nuevamente subir ese riesgo país y ahuyentar aún más la inversión extranjera y la inversión nacional. Recuerde usted también que en las previsiones del Banco Central se habla que la caída de la inversión este año va a estar sobre el 13%. Entonces, si nosotros jugamos mal con las expectativas de los agentes, esa suerte de expansión fiscal que propone el economista Marco Flores, que en papeles suena bien, ¿no? Es música al oído de la gente, puede resultar de terror. Yo con esto, Gustavo, lo que le estoy indicando a ustedes, todos los programas dentro de lo que nos están proponiendo, ¿sí? Cada uno de los programas tiene sus riesgos. Lo importante es que hay que entender que cada uno tiene sus costos y sus riesgos. Lo que no podemos olvidarnos los ecuatorianos es que no hay almuerzo gratis en economía. Imagínese usted, Gustavo, después de un farrón, si es que nosotros no tuviéramos costos económicos ni de salud, probablemente estuviéramos ya en el alcoholismo, ya en la drogadicción. Es precisamente el chuchaqui el que nos hace que seamos más moderados al momento de tomarnos un par de tragos. Si el Ecuador sale libre de esto, sin ningún costo, qué bien, va a ser un milagro, va a ser una salida de telenovela, pero probablemente los costos que estamos asumiendo ya, esa informalidad, ese desempleo, nos debe enseñar a los ecuatorianos que no hay almuerzo gratis en economía y que cuando generamos desequilibrios en exceso, cuando nos subimos en un tren de la prosperidad sin el suficiente combustible, ¿sí? Lo que cometemos es grandes errores que al final del día nos toca pagar a todos los ecuatorianos. Bien. Entonces, están ahí los esquemas, definitivamente habrá el uno y el otro. Economista Rivera, finalmente un breve comentario sobre qué se espera con respecto a la decisión del presidente de la República. ¿Objetará de manera parcial, quizá de manera total, los proyectos de ley humanitaria y de ordenamiento de las finanzas públicas o los publicará ya en el registro oficial? Por otra parte, el presidente ha señalado que insistirá en las contribuciones a empleados y empresas y, por otra parte, está ya en vigencia la flotación de los precios de los combustibles. Quisiéramos también su comentario sobre estos temas. Mire, muy rápidamente, el gobierno nacional le presentó una ley humanitaria con algunas regulaciones en el sistema educativo, en seguros, en el inquilinato, en los créditos, que suena bien en el papel, pero que deberíamos levantar tan pronto empiece a estabilizarse la economía, porque caso contrario generamos incentivos perversos. Poner techos a los precios de los bienes que está dentro de la ley humanitaria a mí no me gusta para nada, porque eso suena música al oído de la gente, pero desconoce el fracaso absoluto de esas medidas en el largo plazo, porque al final termina generando escasez. Sobre un tema que vale la pena reflexionar, porque creo que tiene mucha trascendencia social, es en el tema laboral. Mire, todos los países que han vivido un descalabro económico después de una fase de un boom fiscal o un boom crediticio en exceso, todos y sobre todo aquellos países que tienen un tipo de cambio fijo, como el caso del dólar o el euro en Europa o atados al euro, todos se han ido por la devaluación interna de precios y salarios, ¿sí? Y eso hay que definitivamente reconocer que es parte de los excesos que tuvimos en el pasado. Muchos de los excesos salariales de la política salarial no fue concebida considerando los temas de productividad ni los aumentos de la masa salarial. Y hoy nos damos cuenta que no tenemos plata para pagar. Sin embargo, yo quiero ir a algo más importante y trascendente. Parecería ser que solo los trabajadores y empleados estamos pagando la factura de la falla.
¿sí? Yo creo que es momento también de analizar seriamente los márgenes de comercialización de las empresas. En el Ecuador no existe un buen sistema de información que transparente los márgenes de ganancia. Tampoco no existe una muy buena ley de competencia en muchísimos sectores productivos, ¿sí? No solamente que estamos muy cerca de los oligopolios o monopolios y muy alejados de la libre competencia, sino inclusive en muchos sectores donde usted ve gran competencia, los márgenes de comercialización son excesivos, ¿sí? Uno básicamente puede darse cuenta con un pequeñísimo ejemplo, Gustavo. Antes de la crisis, en muchos restaurantes estábamos acostumbrados a encontrar platos de 18, de $20 fácil, ¿sí? Y los consumidores ecuatorianos, que somos malos consumidores, íbamos a pagar esos valores de plato. Pagábamos en un hotel 80, $100, cuando en Estados Unidos encuentra uno precios similares de esos hoteles, que son realidades diferentes. Y no creo que solamente es un tema del excesivo costo laboral o de los excesivos impuestos. Había también excesos de márgenes de ganancia. Y hoy vemos, después de la pandemia, algunos de esos restaurantes que han bajado ostensiblemente los precios. En consecuencia, quiere decir que los empresarios también tienen su espacio para reducir los márgenes de ganancia, para salvarnos todos. Yo no creo mucho en decretar, en asumir por decreto una baja de precios. No creo que esa sea la mejor forma. Yo creo que hay que propender a la libre competencia, ¿no? Uno de ellos es la banca. Cuando nosotros observamos las tasas de interés, Gustavo, a mí siempre me ha asustado, porque cuando uno revisa el nivel de las tasas de interés y sobre todo la volatilidad de las tasas de interés desde el 2000 hasta la fecha, y carambas, no es que es el primer shock que vivimos en el 2020. Tuvimos una caída en el 2015 y un drástico estancamiento entre el 15 y el... Quisiera, por favor, un brevísimo comentario sobre la flotación de los combustibles para finalizar. Mire, yo creo que eso va en el camino correcto. Creo que los subsidios era una de las medidas más ineficientes que tenía el país. Va en el camino correcto. Sin embargo, cuando uno lee el reglamento, todavía no está claro. Hay mucho tecnicismo. A mí me da la impresión, y le bautizo yo como una especie de amortiguador fiscal. Es decir, si sube mucho, el Estado nuevamente va a intervenir para subsidiar a la gente. Hay un piso, es decir, si bajan en exceso los precios, no se van a traducir al consumidor final. Espero que sea un tema de estrategia política esto y que al final se liberalice, porque el negocio de los combustibles no se soluciona con el retiro de los subsidios, Gustavo. El negocio de los combustibles se soluciona con la liberalización del sector, es decir, cuando las comercializadoras puedan importar libremente el combustible y poder competir en precios y en calidad. Si no llegamos a eso, esto será nuevamente una solución parche, porque si en 3 meses el precio del petróleo se vuelve a disparar sobre $60, nuevamente se activará el subsidio fiscal y nuevamente tendremos un hueco fiscal en que el Estado tenga que asumir dichos costos, ¿no? Con efectos ambientales, con efectos en las finanzas públicas y generando malos incentivos a los consumidores de un exceso de uso del combustible. Bien, muchas gracias por habernos atendido.